Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, esto faltó el pique, pero me olvidé decir que, amigos, Fernández de Palleja, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué dices? Quedó un pique silencioso, una cosa como en mute. ¿Cómo andás? Faltó decir camelódromo. Camelódromo, Toda clase de bienes camelódromo. culturales importados a través de las fronteras secas y mojadas que nos separan o nos unen con la lengua portuguesa. Te hago la cortina así. Está muy bien, sí. Faltó la banda sonora, pero está perfecta, lo sabe de memoria, Fernández de Palleja. Me voy vendiendo como productor de... Palleja nos trae A ver. Ahí va. Camelódromo. toda suerte de bienes y servicios culturales bagalleados de la patria de Pessoa. Camelódromo. Bem te avisei, meu amor, que não podia dar certo e era coisa de evitar. Como eu devia. Muy bien, bueno, ahora sí, lo escuchamos. Camelódromo, Fernández de Palleja, ¿cómo andás? Bien y no tan bien. Bueno, de última bien, pero en Brasil se dio un acontecimiento el día viernes semejante a lo que sucedió cuando falleció Ayrton Senna. No sé si... ¿En serio? ¿Ayrton Senna? No, pero este era más grande. ¿Más Era grande? Sí, más grande. Para la cultura, mucho más grande. No sé cómo habrá sido la repercusión en medios uruguayos, pero Ayrton Senna se murió un domingo, me acuerdo, y era imposible mirar la televisión brasileña en ese momento sin que hicieran alusión a su carrera, Claro, sí. a la curva esa que da, creo que en el circuito de Imola en Italia, donde... Sí, era un mito, un ícono ya en ese momento, antes de morir. Era un mito que fue, bendecido por la elección de Yuya, que anduvo con los más grandes, como él y Pelé, por ejemplo, ¿no? Claro. Como la reina era ella, que era quien elegía, ¿no? O sea que bueno, lo que sucedió este viernes, el 5 de agosto, fue que falleció Jô Soares, que había nacido el 16 de enero del año 38. No sé qué referencias tenés de Jô Soares. Ninguna, absolutamente ninguna, y que Bien. me digas que es más famoso que Ayrton Senna, me Bueno, sorprende Jô Soares mucho. es más famoso, más querido, con una trayectoria más larga y profusa. Todos los que tenemos ese amor, esa vinculación por Brasil, le tenemos respeto, admiración y mucho cariño a Jô Soares, que fue un humorista, presentador, escritor, dramaturgo, director teatral, actor, músico, guionista, políglota, gordo. Tenía su frase emblemática, era "Beijo do gordo", y se ponía la mano en la boca y daba un beso. Es nacido en Río de Janeiro, hijo de un nordestino que tenía plata, y nacido con su madre con 40 años, digamos, tuvo una existencia siempre particular. Lo mandaron a un colegio internado, terminó siendo un políglota que aprendió a hablar como 4 o 5 lenguas, hasta alemán, español obviamente hablaba obviamente un portugués exquisito, inglés, etcétera, francés, por supuesto, como lengua de la cultura, imagínate en la época, que en su momento quiso estudiar para entrar a Itamaraty, para ser diplomático, Claro. como el propio Vinícius de Moraes. No sé si, supongo que lo habremos conversado en su momento, que Vinícius fue diplomático, y él se decía poeta y diplomato, branco mais preto do Brasil, na línea directa de Xangó. Vinícius llegó a ser efectivamente diplomático, pero Jô Soares no, lo detuvieron a tiempo. En algún momento observaron su capacidad histriónica y para escribir también, e hizo durante toda su vida una carrera artística muy diversa, donde tuvo innumerables papeles, una filmografía profusa, participó en un montón de obras de teatro, dirigió, lo que sea, lo que te imagines, estuvo. Sin embargo, por lo que es más conocido es por su programa de televisión. Ese programa duró unos 11 o 12 años en el canal SBT, el canal de Silvio Santos. ¿Conocés a Silvio Santos? Silvio Santos, sí, es un magnate, ¿no?
Claro, Silvio Santos es un magnate que es el dueño del canal SBT, que a su vez tiene un programa donde, bueno, programa de esos de atracciones, de diversión superficial, que incluso en su momento tiraba billetes a la tribuna. Y Mirá decía, vos. dinero, ¿qué dinero? Tenía, Silvio Santos es un personaje muy típico porque además tiene el micrófono colocado en el pecho con una especie de soporte, con lo cual puede gesticular y tirar billetes con la mano abierta, que cosa que no sé si sigue haciendo, pero en una época a mí me impactaba eso. Bueno, yo estuve en SBT y después pasó a la Globo, donde duró más tiempo el programa, se llamaba Programa du Yo. Empezó llamándose Yo Suárez 11:30, era Es uno de esos- un talk show, ¿no? Esos programas que están al final de la programación, ¿no? un talk show donde yo era el entrevistador, tenía una banda de músicos, que son Sexteto, que se llamaban Sexteto 11:30. Dicen que el programa cuando estaba en SBT casi nunca empezaba a 11:30, aunque él se esforzara porque eso sucediera de esa manera. Pero el programa es ahora y la verdad valía la pena quedarse hasta esa hora, porque era un tipo de una cultura muy muy elaborada, muy refinada, un gran lector, digamos, uno cuando lo fue conociendo con el tiempo sabe que era el dueño de una cultura universal envidiable, no te voy a decir que enciclopédica, pero sí realmente con lecturas clásicas y todo lo que te puedas imaginar, que era un muy ameno anfitrión, un gran interrogador, un gran entrevistador, y además muy gracioso. O sea, él lograba sacar humor de un montón de situaciones. Hacía un monólogo al principio, pero después también en el intercambio con los entrevistados tenía un ida y vuelta donde sacaba lo mejor de los entrevistados, que también se prestaban a ese juego de humor. Claro, se prestan a ir con una cuestión más humorística, ¿no? Estoy De viendo todos acá modos- que es una entrevista de Jean-Claude Van Damme, por ejemplo. Mira, de todos modos, tuvo algo así como 14.000 entrevistados, así que, mira, yo de los que recuerdo, por ejemplo, entrevistar a los músicos brasileños, estos famosos, y muchos de los cuales desde los cuales hemos conversado en este espacio y en el anterior, prácticamente a todos, no sé, Nini, que tuvo el otro día en Montevideo, muy bueno el show por otra parte, C. Caballero, Chico César, Caetano, María Betania, Roberto Carlos. De hecho, la entrevista con la que se despidió en su último programa fue una entrevista a Roberto Carlos. Ah, pero Roberto entonces Carlos no es- seguía con el programa de Yo ahora. El programa lo había terminado hace un año o dos, se había retirado, bueno, ya tenía ciertas diferencias conceptuales de con la Globo y se retiró. Murió con 84 años. Entendamos que tampoco es que haya sido una de esas cosas que uno dice que injusticia, que joven, Sí, ¿no? Pero aparte bueno, estaba muy pasado de peso también, ¿no? O sea, siempre fue gordo, pero sobrepeso, mucho sobrepeso. había una entrevista donde le decían y le preguntaban el colesterol muy bien, la presión muy bien, estaba excedido peso nomás, y creo que fue algo que siempre llevó con mucha alegría y con mucho humor, al punto de que él se alegraba de que en la escuela a la que iba, que era un internado, en vez de decirle gordo, le decían poeta, porque parece que logró destacarse por sus capacidades lingüísticas y por su capacidad de seducción y de simpatía desde muy chico. Y te decía que tuvo entrevistados de todo tipo, ¿no? Te comentaba los músicos, pero también políticos de primerísimo orden y de los más variados orígenes. Incluso yo recuerdo, estuve buscando documentación al respecto, no la encontré, entonces vamos a dejarlo como capaz que lo soñé. Fue una entrevista a nuestro expresidente Julio María Sanguinetti. A Sanguinetti. Ah, Sanguinetti, sí. No sé si llegó a ir Mujica, pero podría haber sido un excelente entrevistado para él, pero Sanguinetti dice que estuvo porque lo vi y no lo podía creer. Y Sanguinetti más o menos le siguió la onda y todo, pero obviamente... Y después hay una entrevista impresionante al doctor Enéas. Que Enéas Carneiro era un doctor brasilero que se postulaba a la presidencia y tenía unas ideas bastante radicales y hablaba de una manera muy fervorosa, que lo hacía muy particular, un hombre de lentes gruesos, de barba negra y larga, que no sé si está familiarizado con lo que en Brasil se llama el horario electoral. No. El horario electoral es un horario que hay en los canales de televisión en determinada franja, que prevé que cada partido tiene determinado tiempo según la última votación que haya tenido, ¿no? Entonces, ponele que el PT tenga 10 minutos,
no sé, el partido del PSDB tenga 7 minutos, no sé qué, de acuerdo a que los hayan votado, y el partido de Eneas tenía muy pocos votos, entonces lograba tener unos segundos de tiempo, entonces Claro. llegaba a decir, meu nome é Eneas Bochimi. Ah, Cosa sí, que, sí, yo me acuerdo que decía mi nombre es Eunea nada más, Ah. algo decía. hay una entrevista de Eneas ahí que está con yo, que es increíble. Son las mejores entrevistas que puede encontrar en la televisión brasilera. Y así como en algún momento hemos sostenido con Fonseca que Silvio Luis es el mejor relator de fútbol que ha habido en el mundo, Joe Suárez ha sido el mejor entrevistador que ha habido en el mundo. Sí, tranquilamente, y se lo peleamos a quien sea. Sí, sí, aparte siguiendo la tradición de esa brasilera de un más grande del mundo, todo es así. Sí, sí, esta parte era el más simpático, el más culto. Y no solo eso, sino que... Sí, lo de la en este- cultura puede ser ¿no? Puede ser un diferencial, aunque en general estos los de talk show de Estados Unidos son bastante, los famosos son bastante cultos. Pero aquí, por ejemplo, hubo aquel programa Petinato, ¿no? El Petinato que, digo, para ver, son programas que están al final, hay música y después el esquema siempre es el mismo. Sí, bueno, el esquema es más o menos, es un esquema inventado en Estados Unidos, que hay un entrevistador detrás de una mesa y el entrevistado está expuesto ahí en un banquito que está al lado y bueno. Yo estoy Pero viendo en- ahora, perdón que diga estas cosas, pero digo, estoy viendo el de Graham Norton, que es un talk show inglés, que es con las máximas figuras siempre, y no sé cómo hacer para que 40 minutos pasen volando, como si fueran 5. Es una cosa increíble. Ese es uno que está en la BBC que entrevista actores y todo eso. Sí, actores, sí, están en unos sillones, impresionante. Bueno, Sí, creo que lo he visto algunas veces, Graham Norton. pero seguro que no es como yo soy. No, Así te lo digo. este es más cómico, este logra que, yo incluso sospecho que los actores que son famosísimos, actrices, debe haber algún guión, porque son todos, toda la gente está cómica, toda la gente se ríe, hace chistes muy buenos, cuenta cosas de su vida, y sospecho que debe haber alguna especie de guión, porque no puede ser que todos sean así, ¿no? Obviamente él genera un clima, pero cómico, no buscando cuestiones más profundas, si se quiere, ¿no? Sí, seguramente sí. En el caso de yo, por ejemplo, entrevistaba desde las figuras más encumbradas hasta, no sé, un apicultor de un estado, no sé dónde. Y entrevistó a todo el mundo y una de las cosas que le destacan y que es verdad es que trataba a todo el mundo igual. Incluso le criticaron que eligió tratar de vosé a todo el mundo. Utilizar el pronombre vosé, que es el pronombre de confianza, en vez de llamarle, por ejemplo, a alguien encumbrado, un señor, que es como el usted nuestro. Con lo cual igualó a todo el mundo. Es decir, que tenía un espíritu democrático también interesante. Pero como esta es una columna que quiere vestirse de cultura, a pesar de que arda de apasionamiento lusófono, lusófilo, vamos a hablar de Ushangoji Baker Street, una novela de Joe Suárez de 1995. Django, ¿a qué te suena? Pues empezás por el título y decís, esto acá hay como un ruido. ¿Okay? Django me parece, a mí me suena a estos espíritus, ¿no? Me suena a esos espíritus, no sé si serán ciertos. Claro, Django es uno de los orishas de los cultos africanos, de origen africano, que hay en Brasil, especialmente de Bahía, y Baker Street. Y ese Sherlock Holmes, Baker Street. Baker Street, 221B de Baker Street. Exacto. Es la residencia de Sherlock Holmes ahí en el centro palpitante de Londres. Bueno, ¿qué sucede? En algún momento empezó a contar, Joe Suárez cuenta que le empezó a contar a Rubén Fonseca, al escritor Rubén Fonseca, el argumento de una historia que se le había ocurrido. Y Rubén Fonseca le dijo, escribila. No, pero que no sé qué, escribila, me vas mandando. En cuyo caso, Joe Suárez le hizo caso y arrancó con el... Y era Rubén Fonseca también, ¿no? Claro, era amigo de él. Entonces se despachó con una novela ambientada ya por el 1800 y pico, en los tiempos de las postrimerías del reinado de don Pedro II, cuando Brasil todavía era un reino. Esto es una cosa, un imperio, el imperio de Brasil. Tenemos que recordar eso. Nosotros no somos capaces acá en Uruguay en general de recordar esto como dominio europeo. En general estamos muy enfocados en el tema de que nos liberamos, ¿no? La Cruzada Libertadora, Artigas, etcétera, y oscilamos entre la independencia y el federalismo, pero nunca nos vemos monárquicos. Sin embargo, Brasil en algunos momentos
se autopercibe todavía o siente como algo bastante querido ese pasado, donde el emperador anterior había hecho Eufícuo, había resuelto quedarse porque su familia había venido a Brasil, expulsada por la invasión de Napoleón a Portugal y todo lo demás, con lo cual la monarquía portuguesa se instaló en Brasil a partir de ello se independizaron, pero fue una independencia palaciega, no es que hubo una revuelta del pueblo queriendo liberarse del yugo monárquico. Claro. Es decir, que siguieron como siendo eso, hasta el punto de que, por ejemplo, en Brasil al horario central de la televisión se le llama horario noble, lo mismo que las salas principales de lugares públicos, no sé, tipo Casa de la Cultura, bibliotecas, todo eso, se llama Salão Nobre también. O sea que el tema monárquico está muy instalado, y de hecho hace unos años había algo que se llamaba Voce no Rei. Querían reinstalar la monarquía, y obviamente no funcionó, pero por falta de heredero, más que nada, porque si lo hubieran conseguido, capaz que habría picado. Y bueno, esta novela está situada ahí en los tiempos de Don Pedro II, allá por el final del siglo XIX, y está más o menos en el ambiente palaciego. Aparece el propio Don Pedro como personaje, y el problema es que a él le han, a una amiga, entre comillas, que tiene, le han acabado de robar un Stradivarius rarísimo, que aparentemente fue el último que construyó este famoso luthier. Y bueno, todo surge a partir de la conversación con Sarah Bernard, que es una actriz francesa que se presenta en Río de Janeiro para actuar. El rey tiene esta conversación con Sarah Bernard. A partir de eso ella le dice: che, mirá, tengo un amigo inglés que investiga. Y bueno, entonces ponemos en la ecuación no solo la historia, porque de algún modo esta es una novela histórica, porque los personajes transitan por esos paisajes monárquicos, sino que aparte también es un homenaje a el personaje de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Que es muy difícil ya a esta altura también intervenir ese personaje, ¿no? Claro, ¿de qué manera lo interviene? O sea, exponiéndolo en Brasil. En realidad uno siente que está leyendo, él logra la difícil tarea de que la novela sea histórica, que sea brasilera, que sea policial y que sea humorística, porque al mismo tiempo pasa todo eso. Y además la figura de Sherlock Holmes está muy bien tratada, porque es Sherlock Holmes, punto. Actúa como Sherlock Holmes, que para poder hacerlo hablar, lo hace hablar en portugués con el acento de Portugal, porque había conocido un portugués que preparaba unos venenos cuando había estado él no sé dónde. Claro, porque viene de Europa, de Sherlock Holmes, entonces habla el portugués, el portugués europeo, no el brasilero. Claro, pero igual lo había conocido, había aprendido portugués en Goa, creo, una cosa así de lejos, ¿no? Entonces caen ahí Sherlock Holmes y Watson en el barco, aparecen por Río de Janeiro. Imagínate, los tipos vienen con todo el abrigo de allá de Londres y caen ahí en Río con todo el calor y con toda esa suciedad. Incluso, de todas maneras, les llama la atención que están demasiado vestidos para el calor que hacen los brasileños, ¿no? Claro. Y alguien les dice, no, que en realidad era como una forma de intentar negarlo y creer que todavía están en Europa, no sé qué. Ahora, perdón, pero la novela sigue el esquema ese del thriller, ¿no? De buscar la investigación, ¿o no? Sí, entonces, pero pasan dos cosas. Se robó ese violín, por un lado, y por otro lado aparece un asesino, que es algo que parece que está bastante presente en la narrativa de Jo Suárez. Acá tengo ya pronto para leer El asesinato, una academia brasilera de letras. Y es que hay un asesino que de pronto aparece en medio de la noche y mata de manera muy sanguinaria y bastante ritual a mujeres. Mata primero una que es prostituta, después mata a otra que intenta matar a una actriz, que encima tiene una historia de amor bastante tórrida con el Sherlock Holmes, donde se revela un poco la sexualidad problemática esa de Sherlock Holmes, que lo leímos, sabemos cómo era.
es también muy placentero, ¿no? Encontrar ahí esa lectura, esa referencia literaria a Sherlock Holmes, porque uno vuelve a leer aquellos cuentos de... Claro. Los que leímos las aventuras de Sherlock Holmes, lo volvemos a leer acá y encontramos de nuevo a Sherlock Holmes y bien cuidado. Entonces empieza a matar mujeres de esta manera y bueno, la investigación va haciendo que los personajes, además de obviamente ir intentando resolver el misterio, vayan transitando por lo que es ese Brasil, por lo que es ese río y bueno, intentando adaptarse. Por ejemplo, Sherlock en un momento decide que tiene que cambiar de vestuario y se hace hacer unos trajes de lino, con lo cual de alguna manera instaura la moda que no estaba en ese Brasil de la época. Y Watson lo que hace es... pero Watson también está, eso no lo habías dicho. También está, vinieron los dos. Eso no lo habías dicho. Vinieron los dos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Watson consigue un sombrero de nordestino, que son unos como el de Luis Gonzaga, que son unos sombreros cortitos, y una sandalia. Y en determinado momento están ahí en un bar, recuperándose de una resaca, porque, bueno, Sherlock Holmes conoció el pango. ¿Sabes lo que es pango? No. El pango es el cigarro de cannabis. Entonces al otro día andaba medio boleado y Watson, que era médico, le recomienda que, bueno, o alguien le recomienda, se van a tomar unas callazas. Entonces Watson dice, no, esto debe estar muy fuerte, dice, mejor, dice, vamos a poner un poco de limón, dice, y un poco de azúcar. Hielo, a ver si tienen no sé cuánto. Entonces en ese momento inventan la caipiriña. Que le da el nombre, el tipo del boliche le da nombre porque dice, o que está haciendo ese caipiriña ahí. Caipiriña nombrándolo como caipira a Watson porque está vestido como una persona del interior, por lo cual es muy gracioso. Y yo recordaba esta escena porque la había visto en la película del 2001, Django y Becky Street también. La película salió 6 años después. ¿Pero la película basada en la novela? Basada estrictamente en la novela, que mantiene íntegro muchos de los diálogos. Me vi la película ahora, preciosa, muy divertida la película, muy bien hecha, muy bien ambientada. Y bueno, me acordaba de haberla visto un día de rebote, yo no podía creer lo que estaba viendo, y después me enteré que sí, que había sido basada en este libro de Joe Suárez. Una muy linda película, está en YouTube, me la encontré en YouTube y aparece como Django solamente, porque la subieron así nomás. Pero si pones Django de Baker Street la ves. El tema es que está todo en portugués y hay unos fragmentos donde los personajes hablan en francés y también y bueno, Sherlock habla con Watson en inglés. Ya, son breves momentos donde uno puede llegar a perderse un poco, pero en general funciona perfectamente. Y perdón, y esta que está en YouTube obviamente no debe estar subtitulada, está en portugués. Sí, está en portugués. Son de esas cosas que nos perdemos, ¿no? Me parece que siempre algo recurrente en estas charlas y en lo que generalmente pienso, que hay una obra cultural enorme que está sucediendo ahí del otro lado de la frontera, que los que estamos del lado acá, si no hemos estado expuestos de chicos o cercanos a la frontera, en general nos perdemos de cosas de mucha calidad y muy divertidas, que no llegan, porque no se compran, porque no se traducen, directamente no se conocen, y la vía rápida parece ser importar desde Argentina, cuando en realidad Argentina por supuesto produce cosas buenas, pero Brasil también lo hace, tiene un cine de clase A, clase B, clase C, lo mismo en la literatura. Y bueno, me faltaba decir quizá que dentro del ambiente que muestra esta novela están los personajes, algunos de los personajes que aparecen congregados como bohemia que eran, en algunos bares y en una librería, y aparece por ejemplo Eusebio Patrocinio, que era un notorio abolicionista, mulato. Aparece también Olavo Bilac, el poeta. Aparece también ahí de refilón, no tan vinculado a ese grupo, pero vivo en la época, Machado de Assis. Machado de Assis. Sí, lo que no aclaraste es por qué el Django, que es un orillá, es un espíritu. No llegué todavía, claro, bueno, porque en el transcurso del libro, cuando el mayordomo de la amiga del emperador lo desvía a Sherlock del curso de sus investigaciones y lo lleva a un terreiro. Y en el terreiro se practican los rituales correspondientes y
y observan que él es hijo de Shango. Shango es, porque digamos que todos nosotros, o cada uno de nosotros sería hijo o protegido por una de estas entidades. Claro, claro, como que tenés un ascendente ahí, un coso, no sé, algo así. Algo así. Digamos un dios tutelar o algo así. Es una cosa más o menos así. A mí me da curiosidad saber cuál será el mío, pero me da un poco de miedo que me pase lo que le pasó a Watson, es que se le incorporó la Pombagira, que es una especie de deidad femenina muy la Pombagira, sí. y muy histriónica, que pide caña y cigarros. Y en el caso de él fue la que, incorporada en Watson, habló en perfecto portugués diciendo o dando una pista de por dónde podían encontrar al asesino. Bueno, nos quedan 2 minutos. Bueno, y el asesino tiene unas características que son muy llamativas. Aquí no lo encuentran, bueno, no sé si contarlo, porque creo que la gente tendría que leerlo, pero es imagínate, un asesino que mata mujeres, muchas de las cuales son prostitutas, las encuentra de noche, no lo encuentran. ¿A qué te suena el asesino este? Y no sé, algo telepático, ¿no? Incluso inventan el término serial killer. Serial killer, todo van inventando. O sea, está muy bien eso, todos esos anacronismos de ponerle como que ahí nació todo. Claro. En el blog de la máquina de pensar ya está linkeado Django de Baker Street en la película, o sea que si cliquean ahí van directamente a la película. Para que Van directo a la película. Y bueno, el personaje, como no lo encuentran en determinado momento, al final del libro aborda un barco rumbo a Londres. Digamos que... Es Drácula. No, que Drácula. Drácula chupaba sangre. Este cortaba orejas, en realidad. Cortaba orejas. Bueno, Sí. Bueno, nos dejamos por ahí. Yo creo que podemos hacerlo por ahí porque me parece que el cierre está muy bien. Y como para cerrar todo esto, te diría que es esto, la personalidad de Joe Suárez fue muy querida, porque fue un tipo muy culto, muy generoso, muy simpático y muy inteligente. Yo creo que la inteligencia tiene un papel muy importante en el éxito y en las buenas relaciones sociales y artísticas. No es cualquiera que logra un policial histórico humorístico. No sé, no recuerdo otros casos. Buenísimo. Bueno, O Django de Baker Street es la novela, está linkeada al cine, ahí está linkeada en el blog de la máquina de pensar. Nacho Fernández de Palleca nos habla de Joe Suárez, que es humorista, escritor, periodista de televisión, y escritor obviamente, que se murió ahora el viernes y que era una especie de... Nos enteramos gracias a vos, Nacho, de que era realmente un dios tutelar del Brasil, ¿no? Un hombre súper popular. Es un poco determinado Brasil bueno que se va muriendo. Te mando un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo. Nos vemos. Amigos, se termina la máquina. Mañana vamos a estar charlando con Numa Moraes y también vamos a tener la columna de Ramiro Sanchís. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.